Bienvenidos a la tertulia polaca. Muy buenas tardes, yo soy Aaron Tapia y estaremos acompañándolos aquí la próxima hora. Somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Estamos en La Voz del Pitic, 88.1 de FM, y también nos puede ver y escuchar en Facebook Live, La Voz del Pitic, igualmente por el Facebook de la tertulia polaca. Además, por ahí de las 8 de la noche subimos este video de este programa por el canal de YouTube de la tertulia polaca para que lo vea y lo disfrute a la hora que usted se le antoje. Y también los invitamos a que se suscriba al canal de YouTube La Tertulia Polaca y nos siga en nuestras redes sociales, en Facebook como La Tertulia Polaca, a mi Twitter personal @naranjero75 y a las redes sociales de La Voz del Pitic en Facebook y en Twitter @La Voz del Pitic. Bueno, hoy vamos a tener una mesa para hablar sobre qué es lo que se hace en los gobiernos municipales. Tengo invitados aquí de lujo, a la gobernadora, no mames, a la diputada federal por Morena, Wendy Briceño, que integra precisamente la comisión, la comisión de Federalismo y Desarrollos municipal, ¿no? Municipales, al doctor Arturo Rodríguez Obregón, ando, pero que si fuera, el calor me trae sonso, ¿no? Virgen aquí el doctor, ¿no? Aquí lo vamos a desvirginar tertulianamente, y hace su aparición por segunda vez el maestro en economía, en política económica, Mario Campa. Hola, buenas tardes. Bueno, oye, aprovechándote aquí, Mario, que es algo de lo tuyo, para dar una probadita de boca nomás, porque es un tema bastante relevante, que es el que ha acaparado las noticias, ¿no? La nota en esta mañana, que es la renuncia del secretario de Hacienda, Carlos Ursúa. ¿Qué ves? ¿Cómo lees esto? Sí. Aparentemente, bueno, es una queja ahí también contra un madrazo ahí contra Alfonso Romo, ¿no? Sí, es como yo lo leo, ¿no? Hay que empezar por decir que es una pérdida sensible, ¿no? Del equipo económico. Carlos Ursúa es uno de los economistas más completos de México. Por ahí había versiones circulando que era un neoliberal. Es más bien de corte neokeynesiano, Carlos Ursúa. Lo que preocupa más es los motivos que expone en la carta, ¿no? Yo personalmente... Sí. Para que le expliques un tantito al público, corte neokeynesiano. Ni siquiera es keynesiano, es neo. A ver. Neokeynesiano es la fusión de keynesianismo, que es la política dominante en la economía después de la posguerra, del 45 al 75, los años 30 dorados de la economía mundial, donde además se extendió el estado de bienestar en Europa. Y se fusiona con una economía, un tipo de hacer economía más moderno, que es la neoclásica, de donde se desprende la ideología neoliberal, pero es la forma de hacer economía, y entonces es una especie de fusión. ¿Esto en qué se manifiesta en términos de política pública? Mayor gasto de gobierno, protección social, programas de protección social. A él le tocó hacer un trabajo muy difícil en estos meses, porque en la campaña se impone un modelo económico que se basa en no subir impuestos, ¿no? Entonces, al momento de no subir impuestos, la alternativa que te queda para no subir deuda es austeridad, ¿no? Entonces, fue muy criticado por cuestiones de austeridad, pero la carta parece ser que va más enfocada. Es una crítica muy fuerte a Alfonso Romo por la cuestión de los conflictos de interés que tiene, ¿no? En que tiene algunas empresas en la frontera y se aceptó un recorte de impuestos en las empresas fronterizas, en la franja fronteriza, por alrededor de 90,000 millones de pesos, ¿no? Que es casi prácticamente la mitad de los programas prioritarios del gobierno en el primer año. Eso, yo creo, Ursúa, cuando se le preguntaba públicamente qué opinaba de eso, a regañadientes decía, pues es una solicitud, no estaba muy convencido. Esa es la gran influencia precisamente de Alfonso Romo, ¿no? El haber recortado a la mitad el IVA, ¿no? En la franja fronteriza. Y el ISR también se baja, ¿no? Y además de eso, bueno, esto está documentado en una nota de Salvador Camarena para El Financiero. Hubo un encontronazo muy fuerte con Carlos Ursúa al interior de la Secretaría de Hacienda por los puestos en la banca de desarrollo, ¿no? Bancomex, y otra banca de desarrollo, Infonavit, que dependen, algunas de ellas dependen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y Alfonso Romo colocó
colocó a muchos de sus allegados en puestos clave con los que Carlos Ursúa pues evidentemente no está de acuerdo. De hecho, se menciona mucho ahí a Buenrostro, ¿no? A Buenrostro Raquel Buenrostro, ¿no? Como las posibles salidas ya bueno, que vaya a recortar el nuevo secretario Herrera, ¿no? Sí, bueno, el nuevo secretario, hay que decirlo, es una persona muy preparada, que quizá tiene más experiencia que el mismo Ursúa en cuestiones financieras. Él resolvió el asunto del aeropuerto, ¿no? Sí. La cuestión de los bonos, este tipo de cosas, es una persona que está estudiando el doctorado en economía en NYU, sí. Y muy preparado, ¿no? Sin embargo, algunas veces, en algunas ocasiones el presidente los desmentía en las mañaneras, ¿no? Hubo dos. O lo sí. Contradecía, pues, ¿no? Hubo dos motivos. Sí. Uno, la refinería, porque en este momento Pemex pasa por un asunto tan crítico que requiere mayores recursos en exploración y producción, y lo que decían ellos, bueno, si no tenemos el dinero y en vez de estar recortando con austeridad en otros programas, bueno, a lo mejor vale la pena reconsiderar la cuestión de la refinería, ¿no? Y la otra es que él ha sido muy incisivo en la necesidad de una reforma fiscal progresiva, que paguen los que más tienen, punto. Eso es lo que es una reforma fiscal progresiva, ¿no? Perfecto. Y entonces tú ves bien a Herrera ahí como nuevo secretario. Sí, yo creo que era el único nombramiento posible, y Rogelio que daba cierta calma. Era otro, pero aparentemente ya no están tan cercanos, ya no están cercanos, lo han tratado de contactar, aparentemente no lo han podido convencer de que se integre, podía ser una alternativa, pero en este momento creo que Herrera era el candidato idóneo, no se sabía si por cuestión de una lealtad a Ursúa iba a aceptar, pero qué bueno que aceptó, ¿no? Muy bien, perfecto. Doctor, ¿tiene algo que opinar sobre este tema? Wendy. Bueno, pues primero saludar a tu auditorio, Aarón, saludar a la mesa, decir que pues aparte de compartir, estoy muy contenta de poder escuchar justamente y tomar, digamos, visiones aquí de la mesa y de los compañeros expertos. Y pues escuchando el análisis de Mario, pues además un análisis me parece que con mucha objetividad en muchos sentidos. Yo creo que todo lo que haya que escuchar, pues el gobierno del presidente Andrés Manuel creo que lo habrá de escuchar, creo que hay varios mensajes ahí que se están diciendo, creo que Ursúa pues ha sido un funcionario a través de los años probado, aliado y comprometido, y creo que el presidente pues ha de tomar nota. La carta se lee muy con resentimiento, ¿no? Porque, bueno, pues lo que habla ahí, decir que se han tomado políticas públicas y económicas sin sustento de evidencias y pues menciona ahí con extremismo, ¿no? Y luego acusa de que hay conflicto de interés, de que hay alguien que está, bueno, ese alguien, lo sabemos, es Alfonso Romo, que está pues insertando ahí en cargos claves, ¿no? En gente. Entonces, digo, es un golpe duro, pues, ¿no? Sí, yo creo que entre otras cosas hay un compromiso de austeridad, pero incluso en ese compromiso pues habrá que revisarse algunos temas para que no llegue, digamos, a la afectación del funcionamiento de las diversas dependencias. Eso por un lado. Y al mismo tiempo creo que un gobierno que tiene 6 meses es un gobierno joven, pero un gobierno con algunos avances, ya daba cuenta, avances importantes, tratando de cumplir lo que se comprometió, ya daba cuenta de ello el propio presidente la semana pasada. Entonces me parece que es un momento de revisión inmediata y incluso de revisión de esos propios compromisos en el sentido de austeridad. Sí queremos austeridad, pero queremos que las dependencias puedan funcionar de manera efectiva, ¿no? Y yo creo que ese es un mensaje que el presidente habrá de leer, ¿no? Ya van, en ese sentido, ya van 2 mensajes, ¿no? Primero, Germán Martínez, que yo me reservo el derecho de creerle, ¿no? De todo lo expresado ahí. Además hay un muy buen reportaje en Sin embargo.mx, donde a través de una investigación pues dan con que Germán Martínez no recortó a ninguno de estos proveedores divinos que tenía a sobreprecios las medicinas. Entonces, bueno, hay algo donde Germán Martínez podría tener alguna razón, pero otras no tanto, y pues tomando de quién es el personaje, pues yo creo que sí podemos recurrir al recurso que se llama ad hominem, dicen los abogados, ¿no? Descalificar al mensajero en lugar del mensaje. Bueno, en fin, bueno, creo que no, ni hablé del tema de lo que vamos a hablar hoy, no, el tema de hoy es hablar sobre qué es lo que hacen los gobiernos municipales
Y bueno, doctor, ¿qué podríamos empezar? Me gustaría abrir boca con esto porque es algo como que se da con usos y costumbres, ¿no? Y no lo tenemos muy claro a veces los ciudadanos que votamos por un colegiado, ¿no? O sea, viene el enfrente ¿cómo se dice? De la boleta, de la papeleta, pues el alcalde o el candidato alcalde, el síndico, y luego viene todo al reverso. en el reverso toda la planilla de regidores, ¿no? Es decir, los gobiernos municipales son ayuntamientos y no son ejecutivos. Sin embargo, se manejan como cualquier otro ejecutivo, como si fuera un gobernador o un presidente de la república, ¿no? Hay una carta, por lo menos aquí en el caso de Hermosillo, que creo, tengo registro que viene desde Pancho Burques, como es su costumbre, de que los regidores y síndico y todo el cabildo firman esa carta y le ceden las facultades al presidente o presidenta municipal en turno para que ella haga sus nombramientos, ¿no? Y eso es anticonstitucional porque no son transferibles las facultades ni transmisibles las facultades de los regidores, ¿no? Ni de cualquier integrante del cabildo, doctor. Bueno, antes que nada agradecerte la invitación, es un honor compartir la mesa con tan distinguidas personalidades. Es para el caso de Sonora. Me parece que lo primero que tenemos que tener muy claro, y tú lo has dicho, es que el máximo órgano de gobierno en los municipios del país es un órgano colegiado, es el honorable ayuntamiento, que se integra por un alcalde, 1 o 2 síndicos, dependiendo. En el municipio de Sonora la ley marca un solo síndico, en otros municipios como el Estado de México hay hasta 3 síndicos, ¿sí? Y un grupo de regidores, ¿no? De 2 tipos, regidores que son electos por mayoría relativa y regidores que son electos por representación proporcional. Sin embargo, en efecto, por todo el presidencialismo en nuestra historia, pues el común de la gente piensa que el máximo órgano de gobierno es la presidencia municipal, es un órgano unipersonal, y no. Si nosotros lo pusiéramos en un organigrama, pues por encima el primer cargo sería el ayuntamiento y en el segundo nivel, como ejecutor de las decisiones del ayuntamiento, estaría el alcalde o presidente municipal. Entonces realmente el órgano que decide, que orienta, que toma las decisiones de interés público en los municipios es un órgano colegiado. En el caso de Hermosillo, pues tenemos más de 20 integrantes, es el alcalde, el síndico, 20 regidores, y se agrega también el regidor étnico, ¿no? Tenemos 23 cargos. Lo ideal, que es como lo marca la teoría y las leyes, es que fue un órgano deliberativo donde se discutiera y donde se tomara de manera colegiada las decisiones. Sin embargo, sabemos, hay muchos estudios que demuestran que desde que se está armando la planilla, pues el candidato a alcalde ya empieza a incluir a alguna gente de su confianza como candidatos a regidores, lo cual facilita el ejercicio presidencialista en los municipios en el país, ¿no? Esto también responde al diseño de la forma en que los elegimos. En el caso de Sonora, pues los elegimos en planillas. Realmente la gente no conoce a los regidores porque no se comprometen, no hacen campaña. Ahí están los resultados del último informe que presenta Hermosillo. ¿Cómo vamos? El 98% de los ciudadanos no conoce o no recordó ningún nombre de sus regidores. 98%. 98%. Sí, y un poco más todavía del síndico. Y el 2% que lo conoces que va a pedir algún trámite, sí, algún trámite con un regidor, ¿no? Ahora, esto hay que recalcarlo. Esto es en el caso de Sonora y muchos otros municipios. Para otras experiencias interesantes, por ejemplo, en el caso de Nayarit. En el caso de Nayarit, todos los regidores de mayoría relativa, que son los que se eligen en planilla aquí en los municipios de Sonora, allá se eligen en demarcaciones o distritos uninominales. ¿Qué significa esto para el caso de Hermosillo? Que si nosotros cambiamos el sistema de elección, en Hermosillo tendríamos 12 distritos municipales y en cada distrito sí se va a elegir un regidor, lo cual significa entonces que el regidor tendría una delimitación en cuanto a un grupo de electores con los cuales tendría que hacer campaña, asumir compromisos, y eso favorecería mucho la rendición de cuentas. Sobre todo muy importante por la reelección inmediata que se permite por una ocasión, pero al fin y al cabo se permite, porque eso incentivaría mucho en el regidor a acercarse a su demarcación, a su distrito, platicar con la gente, pensando que con eso puede lograr la reelección. Porque de otra manera, pues está en función de que lo apruebe el partido o el candidato alcalde, ¿no? Para que vaya de nuevo en la planilla. Entonces me parece que es una experiencia que tenemos que analizar, el caso de los municipios de Nayarit, donde los regidores se eligen de manera nominal, y vas a ver municipios
en los cuales en los ayuntamientos el partido del presidente no tiene la mayoría absoluta. ¿Por qué? Porque no pusieron buenos candidatos en los distritos municipales, pero en una elección. Entonces muchos distritos municipales lo ganaron partidos diferentes al del partido del presidente. Eso lleva a otra dinámica de despresidencializar el ayuntamiento. Un contrapeso mucho más efectivo. Exacto, mucho más claro. Wendy, ¿cómo se podría hacer esto? Tú que integras, ¿no?, esta comisión de federalismo y desarrollo municipal. ¿Cómo hacer que, como bien dijo el doctor Rodríguez Obregón, hay una fuerte cultura de presidencialismo en nuestro país y se aplica en la alcaldía, en los ayuntamientos, pues, ¿no? Que es eso, es un gobierno de ayuntamiento, quiero insistir mucho en esto, y no un ejecutivo. ¿Cómo podríamos ahí desde la legislación obligarse a que sea así? Bueno, primero creo que la propuesta y las reflexiones del doctor pues son muy muy interesantes y muy pertinentes por todo esto que estamos comentando, y que de pronto sí los cabildos o los ayuntamientos, para empezar, no solo es no conocer a la persona regidor-regidora, sino que desconocer por completo que el órgano funciona de esa manera. Se busca un regidor o regidora en muchos casos, como tú decías, Aaron, cuando se le va a pedir un descuento del agua o del predial o algo así. Entonces podemos empezar a cambiar desde ahí, el decir, sí, yo soy integrante de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal en la Cámara de Diputados y Diputadas, decirles, esa comisión es una de las comisiones ordinarias de trabajo que existen. ¿Qué significa eso? Que se reconoce la importancia de trabajar en fortalecer a los gobiernos municipales en todo el país. A través de esa comisión, pues atraviesan un montón de iniciativas que tocan los trabajos de los municipios, desde exhortos hasta propuestas de iniciativa de ley, ¿no? Y a mí me pareció muy importante digamos, involucrarme o participar de esa comisión, porque los gobiernos municipales son pues los primeros en dar la cara y en responder a las necesidades de la gente. Sin embargo, también son los más débiles en cuanto a su hacienda pública, en cuanto a las funciones de seguridad, en cuanto a una serie de temas de los que están, digamos, en la Constitución. Ellos están facultados, pero tienen unas grandes debilidades, pese a tener esta gran responsabilidad de ser los primeros en responderle a la gente. Sí. Yo creo que es una discusión que se podría dar por ejemplo, desde reformas constitucionales al 115, que es donde están las facultades contenidas, digamos, de los ayuntamientos y los gobiernos municipales. Se podría dar esa gran discusión. Hace poco se hizo la última modificación en el 115, es que tiene que ver con paridad, que dentro de las propias planillas se observará el principio de paridad de género, ¿no? Ese es correcto. Vamos a corte y regresamos para que termines la idea. Esta rola es de Zoé, Azul. Me acuerdo de mi chuponcita con esta canción, me pongo muy romántico. Vámonos, Azul, Zoé. La voz del Pití, una voz ciudadana. Regresamos a la tertulia polaca por La Voz del Pitic 88.1 de FM. Les recuerdo que el teléfono en cabina, el WhatsApp, es 6624-740042. Puede enviarnos ahí sus mensajes, sus mentadas, sus preguntas, lo que quiera, aquí lo leemos. Bueno, siempre y cuando no se pongan muy hardcore, ¿no? El lenguaje. Pero bueno. También quiero invitarlos a aquí la barra de abogados me hace un anuncio, la barra sonorense de abogados, el día de mañana a las 18 horas en el auditorio Presidentes del sistema de la Suprema del Supremo Tribunal de Justicia estará una eminencia, el catalán, el doctor Jordi Nieva Fenol, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, hablando sobre la prueba, mitos y leyendas. Pues sería un despropósito si nos perdemos este tipo de invitados acá en Hermosillo. Es una un buen esfuerzo y una buena gestión de la barra sonorense de abogados. Ando con el calor hoy de plano me tumbó, me mareó el calor, pero bueno, ahí está la invitación. Les repito, mañana miércoles a las 18 horas en el auditorio Presidentes del Supremo Tribunal de Justicia. Jordi Nieva Fenol, una eminencia en el campo de derecho. Bueno,
Hay algunos comentarios aquí, dice, buena opinión de Mario Campa, coincido con la opinión de Mario Campa respecto a la sólida capacidad y perfil profesional y técnico de Arturo Herrera como nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ricardo Richieri, interesante lo de los regidores. Por acá también nos dice, bueno, hola, atentos a la tertulia polaca. Bueno, aquí hay más comentarios, ahorita le damos lectura. Wendy, para que finalizar la idea. Termino la idea, nada más. Creo que son discusiones que sí se tienen que dar en el ámbito federal, también en el ámbito local, y escuchando las propuestas también fuera del aire, creo que pueden venir cosas muy interesantes si hacemos una propuesta de mayor participación en el ámbito de cómo elegir a las y los regidores. Decir ahí también que luego cada partido elige pues internamente sus métodos. Yo les comparto cómo fue en el caso de Morena, por lo menos con una parte de la planilla, y el caso fue que sí buscamos pues que participaran compañeras, compañeros, invitar, que pudieran tener una representación, por ejemplo, del área rural oriente, por ejemplo, de, vamos a decir, de voces de luchadores de años. Mencionábamos también fuera del aire a la maestra Mari Carrasco, a Armando Moreno, que son académicos, que parece que son buenos representantes de la sociedad, de diversas expresiones, porque además no es gente que se ha formado de un día para otro, sino que tienen años en la lucha. Pero si lo llevamos a una legislación, yo creo que podemos plasmar algo muy interesante en esa discusión para concretarlo y que haya más participación ciudadana y que los regidores vayan más allá de esto que estamos diciendo. Muy bien. Mario Campa, hay un pues lo hemos visto, ¿no? Históricamente cómo los municipios, los ayuntamientos pues se endeudan de una manera irresponsable, ¿no? Y pasa sale el trienio y no son responsables, ¿no? Llega el siguiente trienio, se tienen que endeudar porque el otro le dejó pues deterioradas las finanzas, que también se ha vuelto también un discursito muy conveniente, ¿no? Para los que recién llegan. Bueno, pero ¿cómo podemos, cómo se podría controlar esto? Sí. Mira, un avance importante es la reelección, ¿no? Por lo mismo, creo que ahí sí es un avance. No es lo mismo un presidente municipal que llegue por 3 años y luego se vaya y deje endeudado y luego y no regrese más al ayuntamiento, salte a una diputación federal, una senaduría, en fin. No es lo mismo a que haga una carrera larga en el ayuntamiento, ¿no? Incluso si son 6 años, un periodo más, pero tiene más incentivos a cuidar la hacienda pública, ¿no? Aquí tenemos un tremendo problema con la hacienda pública de los municipios, ¿no? Hermosillo es el 4º municipio más endeudado del país y lo hacemos per cápita. Hay municipios más endeudados que Hermosillo, el caso de Agua Prieta, San Luis Río Colorado, Nogales están en una situación de endeudamiento muy alto. Y ahí es una combinación de 2 responsabilidades. Yo te voy a hablar desde el punto de vista financiero. Por supuesto, los incentivos políticos importan, pero te voy a hablar de 2 aspectos financieros que pudieran hacer, ¿no? Uno es la recaudación de predial. Lo hacen muy mal. Imagínate Hermosillo, que tiene el contrato leonino de la concesión del alumbrado público, que el principal comprometió las principales ingresos hacendarios del municipio, que es el predial y el traslado de dominio, ¿no? Claro, y en parte, por supuesto hay malos manejos políticos, administrativos, pero en parte también ese contrato se hizo por lo mismo, porque es una condición tan precaria que para cambiar el alumbrado prefieres que llegue la iniciativa privada y te lo haga, ¿no? Pero a cambio le tienes que dar año con año un monto muy oneroso para el municipio, ¿no? En vez de hacerlo tú, y se privatiza el servicio y no se cuida la calidad. Además tuvimos que haber puesto ahí cláusulas de calidad, por ejemplo, que el 97-98% de las lámparas, en este caso de LED, estuvieran siempre funcionando, si no se le penaliza al concesionario. No lo hicimos así. Entonces hay un argumento válido para revisar el contrato y si se desea, pues, y hay evidencia, impugnarlo, ¿no? Pero bueno, nomás rápidamente para terminar el anterior punto que te decía, uno es la recaudación de predial, y aquí no voy a decir que sea el caso de los municipios de Hermosillo, pero tradicionalmente se presta también a actos de corrupción, en el sentido en que hay exenciones fiscales, hay también malas valuaciones del catastro,
Y aquí, como decía López Obrador en campaña, yo creo que se tendría que hacer como se barren las escaleras, la recaudación del predial, de arriba para abajo. Es decir, que los que más tienen, a esos son los que primero hay que cobrarles, ¿no? Y ver ahí con la cuestión de los terrenos baldíos también creo que se puede hacer algo. La otra, que esta le compete un poco más al Estado de Sonora, al gobierno del Estado de Sonora, es el monto que da de las participaciones federales a sus municipios. Les da el mínimo, que es el 20%. Además de eso, de que les da el mínimo, están mal distribuidos por la regla que se determinó aquí en el estado. Hermosillo tiene el 33% de la población, para redondear, y actualmente las participaciones que le llegan son por el 27%. Está muy por debajo de lo que le corresponde por población, y eso se traduce en cientos de millones de pesos al año que no le están llegando a Hermosillo por una cuestión de la distribución de la fórmula. Para que tengas una idea, utilizamos el censo del 2000 para calcular el reparto de las participaciones, y no lo queremos cambiar porque afecta a los municipios más chicos, ¿no? Pero eso está afectando enormemente a la población de Hermosillo, a la periferia. Lo podemos ver en pocas calles pavimentadas y con servicios públicos, lo podemos ver con el poblado Miguel Alemán, lo podemos ver en Quino, que hay mala prestación de servicios públicos. Entonces yo creo que es un punto que tiene que atender, y ojalá y sea en esta administración del gobierno del estado antes de que salga en 2021, y si no, pues habría que considerarlo para la siguiente, ¿no? A la siguiente ya. Ok, hablábamos ahorita en el corte, doctor, sobre la participación ciudadana, ¿no? Sí. Actualmente existe, creo que por ahí por ley debe haber una participación ciudadana como del 20-30% que sea sobre las obras públicas, ¿no? De los municipios. Pero bueno, es muy poco, ¿no? Yo creo que podría los gobiernos consultar mucho, o sea, una democracia más participativa, ¿no? Una verdadera democracia participativa que deje de ser solamente una definición administrativa. Porque, por ejemplo, esto Célida presumía ahí antes de entrar en gestión en gobierno municipal, pues lo de los 5 cargos estos famosos, que al final fueron 4, porque el de seguridad pública, pues mejor nombramiento, sí. Bueno, en fin, eso de, yo creo que ahí sería contraproducente, es al revés, ¿no? Porque si tú vendes un proyecto en campaña, o lo ofreces, pues para que no se escuche tan feo, creo que debes de tener ya definidos quiénes van a ser tu equipo, ¿no? Que esté comprometido para ese proyecto y llevarlo a cabo. Y ponerlo así como que a la sociedad civil, y luego que es sociedad civil, una sociedad civil muy reducida, ¿no? Sinceramente. Pero si consultamos a la ciudadanía para decidir políticas públicas, ahí ya entramos ahora sí en una verdadera consulta ciudadana, ¿no? O sea, ¿por qué no hacer asambleas populares donde vayas a los barrios, pero verdaderas, no estas simulaciones que se hacen, ¿no? Y consultando, ampliamente a los diferentes sectores, porque siempre es la élite académica, los empresarios, por ahí los conocidos, ya sabemos, ¿no? ¿Por qué no toman en cuenta hasta amas de casas? ¿Por qué no? Son ciudadanos, ¿no? El área rural, ¿dónde están cuándo se les pide una opinión a alguien, a algún líder campesino de la costa, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, es que hay diferentes niveles de participación. Me parece que este ejercicio que hizo la alcaldesa es muy bueno. Es un buen inicio de que se haya dado participación a algunas organizaciones y personalidades de la sociedad civil en el nombramiento de 4 cargos claves, ¿no? Entre ellos el responsable o la responsable de la Contraloría. Sí, es importante porque te asegura ciertos perfiles, experiencia e incluso trayectoria, pero ahí, ¿no? Doctor, por ejemplo, eso de la experiencia. Ahí está Patricia, ¿qué es? La Contralora. Bueno, viene desde Burs, desde Padres, y está actualmente. ¿Qué trabajo de una investigación así de que vaya contra la corrupción, que se le reconoce? Sí, que tenga una amplia experiencia y conocimiento técnico, pues sí, pero ¿de qué sirve, no? Es que responde al diseño institucional. Por ejemplo, en el caso del sistema anticorrupción que se quiere construir en Sonora, de los municipios ya está el estatal, con muchas deficiencias, pero en los municipios el primer paso que tienen que dar es desligar las contralorías municipales del alcalde, incluso en edificios aparte, es la recomendación. Sabemos que las contralorías no han funcionado en el país
porque es facultad del presidente designarlo o hacer la propuesta. Sí, es obvio que eso no te va a arrojar resultados, pues es tu amigo, es tu amiga, es tu compadre, es tu conocido, no va a actuar realmente como fiscalizador. Entonces tiene que ver con el diseño, me parece que es otro punto que se tiene que abordar en los municipios, de que los responsables, las unidades responsables de control de las dependencias, de organismos paramunicipales, se desliguen totalmente de las autoridades superiores de esos organismos, del gobierno municipal, del consejo o autoridad de Agua Hermosillo, que sean totalmente independientes e incluso que su extensión de tiempo sea mayor. Yo propondría 7 años, que no queden ligados pues a los 3 años de gobierno, de un gobierno determinado. Entonces, son problemas de diseño institucional. O sea, muchos de los problemas que tenemos en el país responden a que conservamos diseños institucionales del viejo sistema político presidencialista autoritario, ¿sí? La participación, te comentaba, es de diferentes niveles. Obviamente, la de mayor nivel es cuando nos dan la oportunidad de participar en la toma de decisiones, un plebiscito, una consulta popular. Te pongo un ejemplo. Ahorita en dos municipios de Chihuahua, Ciudad Juárez y Chihuahua, se va a llevar a cabo un plebiscito, ¿sí? Para que sean los ciudadanos quienes aprueben o no aprueben la concesión del alumbrado público. Sí. Eso ya se aprobó. Entonces, ¿a qué te lleva eso? A que la autoridad municipal, en este caso el alcalde, va a tener que hacer una propuesta muy limpia, muy justificada socialmente, para poder convencer y de que los ciudadanos voten por el sí. Cualquier detalle que vean los ciudadanos de corrupción, de no justificación social, obviamente el alcalde no va a poder llevar a cabo la concesión del alumbrado público. Hay más ojos vigilando. Pues. Así es. La información que se aporte, ¿no?, al ciudadano, así es. Que sea real, Sí, ¿no?, que sea verdaderamente real, para que el ciudadano pueda tener elementos suficientes como para poder definir de manera positiva. Objetiva. Por ejemplo, objetiva, sí. en el caso de Maloro, si hubiera consultado su propuesta de concesión y hubiéramos visto de inmediato que estaba comprometido el predial, pues es obvio que no hubieran votado a favor de la concesión. Sí, entonces es lo interesante de la participación ciudadana, que la autoridad se ve comprometida a hacer propuestas, sí, claras, transparentes, para poder lograr el sí. Si no, se lo van a rebotar, van a votar por el no y va a ser un golpe político mediático muy fuerte para él. Eso es lo que está pasando en Uruguay, en Suiza, donde los gobernantes, ya que la gente empieza a movilizarse, dicen, no, ¿sabes qué? Mételo al cajón, mejor lo guardamos, que vamos a perder la consulta. Sí. En Argentina, por ejemplo, el gobierno pasado con Cristina Fernández de Kirchner, se consultó, se hizo una amplia consulta y para al final de cuentas hacer una ley de telecomunicaciones, una ley muy buena, muy progresista, ¿no?, a nivel mundial, y tardó la ley no fue como aquí en meses, o sea, tardó más del año, por lo menos entre 1 y 2 años, porque se consultaban, se hacían asambleas populares en barrios, y ahí se fue consultando, y finalmente se hizo la ley conforme la ciudadanía lo quiso. Ya vino este pendejo de Macri, ultraderecha, y le dio al traste a todos, ¿no? Pero bueno, esa ley, por ejemplo, evitaba mucho el chayote, ¿no? Exactamente. Se repartía el recurso de comunicación social equitativamente, ¿no? Pero bueno, ya saben los Macri cómo volvió a tirar, con todas las críticas que pudo haber tenido Cristina Fernández. Pero bueno, es otro tema, ¿no? Geopolítica, que a Mario le gusta mucho, ¿no? Pero vale más que le volvamos al tema, porque se va a aprender. Wendy, de tu parte, bueno, tú presides la Comisión de Género también. ¿Qué se está haciendo a nivel municipal para esa causa de defensa de la mujer o de la equidad de género? Pues mira, es interesante porque sí atraviesa, finalmente el presupuesto pues es una responsabilidad ahí de la Cámara, el aprobarlo, el discutirlo, y sí la discusión que tuvimos en 2018 para este ejercicio fiscal atravesó por ahí, y el hecho de impulsar, por ejemplo, los programas que atienden violencia, todos los programas que atienden violencia, lo que hicimos fue impedir cualquier retroceso, e incluso aumentar por lo menos en un 2%. Lo digo con toda la responsabilidad porque no fue una discusión sencilla. Entre esos presupuestos, pues está el presupuesto del propio Instituto Nacional de las Mujeres, que opera varios programas sumamente importantes y que aterrizan en los estados. Está el presupuesto de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que es CONAVIM, de donde salen las alertas, por cierto, a las cuales sí se les etiquetó un presupuesto. Bueno, y me regreso rápido. En el caso de mujeres, por ejemplo, va a aterrizar
priorizar un presupuesto que tiene que ver, y le va a tocar al Instituto Sonorense de la Mujer, que tiene que ver con prevención de embarazo adolescente. Eso Sonora, es a nivel estatal. Aterriza lo estatal. Sonora tiene un problema de embarazo adolescente muy agudo, y México, ¿no? Pero Sonora está entre los primeros lugares. Bueno, y en los municipios, por ejemplo, caso refugios. Los refugios aterrizan por la vía de la Secretaría de Salud, porque ahí es donde está el programa. Okay. Vamos a un corte y regresamos con este tema. De hecho, ayer anunciaba algo, ¿no? La alcaldesa, hay un videíto que iba saliendo de Palacio Nacional. Ahí podría, no sé si es lo que me estás hablando, ahorita lo retomamos. Claro. Vamos a otro corte. Esto es Beastie Boys, So What You Want. No te lo pongas romántico. No. La voz del PITIC, una voz ciudadana. Regresamos a la tertulia polaca por la voz del PITIC 88.1 de FM y continuamos con esta mesa sobre qué es lo que hacen los gobiernos municipales. Wendy, te quedaste. Bueno, sí, les platicaba a la mesa y al auditorio cómo aterrizaba el recurso a los refugios, en este caso. Para la mujer, ¿no? Exactamente, los refugios Mujer para maltratada. atender violencia que viven mujeres y que van con sus hijos e hijas, ¿no? A los refugios. Entonces, lo que se hace es, el refugio llega hasta donde, el recurso llega hasta directamente a la operación del refugio, se firma un convenio, etcétera. Entonces, en ese sentido, lo que estuvimos haciendo fue buscar impulsar el presupuesto de refugios. Y si hay que decir algo importante, Hermosillo, que sí tiene un refugio, Hacienda La Esperanza, desde hace ya por lo menos 15 años, por ahí del 2000, 2003 es hecho a andar. Ese refugio ha tenido patronatos que luego no funcionan, etcétera, y en este caso tenía ya algunos años, no sé cuántos trienios, pero sí tenía algunos años sin recibir recurso. A partir de una convocatoria mucho más transparente, mucho más clara, que se hace con esta administración federal y con la Secretaría de Salud y la Subsecretaría de Salud con Hugo López-Gatell, esa convocatoria, Hermosillo está dentro, digamos, a concursar, entra, es fuerte decir concursar para los refugios, pero entra a la convocatoria y es aprobada la solicitud de los recursos. Eso es una gran noticia, porque durante muchos años, había estado en abandono. Eso fue por gestión de la misma, de la comisión esta que preside. Exactamente, o sea, la comisión impulsó toda la agenda de temas, vamos a decir, toda la agenda de lo que se le llama, hay un presupuesto que se etiqueta para cerrar brechas, para promover la igualdad, que le llaman anexo 13. Ese es transversal, o sea, atraviesa un montón de programas y de dependencias, ¿no? Y en ese sentido, el de los refugios, que está etiquetado en salud, porque así lo etiquetaron en su momento, que está etiquetado en salud, con la óptica de salud pública, digamos, que está etiquetado ahí en esta nueva convocatoria, pues hay una transparencia para la asignación de recursos. Sí, ha sido una gestión impulsada de manera importante por la comisión, porque no quitamos el dedo de renglón. Incluso hasta hace poco hubo reuniones con el Instituto Nacional del Federalismo, que creo que viene mucho a colación por este tema que estamos hablando, que es el INAFED. Y quiero decir también que al INAFED, a partir del trabajo de Olga Sánchez Cordero, se le está dando un impulso interesante al INAFED, que quien está a cargo es una mujer que ha estado al frente de refugios, que se llama Alicia Leal. Ella ha estado al frente de refugios en Nuevo León, entonces entiende muy bien el tema y cómo hay que apoyar estos refugios. Entonces hay que señalar que es una buena noticia, y es a partir también de darle seguimiento. Nos falta observar hasta que llegue y se concrete en el caso de Cajeme, porque Cajeme también está pendiente de que le entreguen sus recursos, pero te señalan con claridad qué es lo que tienes que cubrir. Entonces, nada más decir eso y decir que estamos pendientes también de una segunda convocatoria. Va a haber otra convocatoria para refugios que faltan. Entonces, así es como ha sido. Entonces, ayer yo vi un video de la alcaldesa Celia López, que salía muy contenta, decía ella, de Palacio, porque ya habían gestionado, dice la diputada Lorena Valles, integra esa comisión de equidad de género de la mujer, donde de la Comisión de Igualdad. No, Lorena, pero es compañera. Digo, finalmente, si lo ponemos en perspectiva amplia, pues es una
es un empuje de la legislatura de la paridad, ¿no? Desde esa perspectiva. Habla de Lorena Valles y de su hermana Karen Valles, que es quien la directora la titular, ¿no? del aquí de atención a la mujer. Exacto. El ayuntamiento, ¿no? Sería de ayuntamiento no de Hermosillo, sino de Valles, o Mendoza Valles, ¿no? Ahí están todos los, bueno, es otro tema, pero ahí andan ocupando los Valles y los Mendoza, los cargos, pero bueno. Mario, ¿qué es lo que ves más urgente en la operatividad del municipio, lo que se le debería de poner mucho más atención, el foco rojo, y empezar a trabajar para solucionar eso? Sí, bueno, no, nomás quería aprovechar la oportunidad para felicitar a la diputada por su trabajo en la comisión. ¿Qué diputada, Lorena o a Wendy? No, a Wendy, aquí presente a Wendy. Creo que ha hecho un trabajo muy, muy digno, y yo creo que todos los hermosillenses, independientemente de por quién votamos, tendríamos que sentirnos orgullosos del trabajo que está haciendo, y ojalá el gobierno del estado, el ayuntamiento trabajaran con ella también un poquito más para que no se quedara tampoco a nivel federal, sino que pudiéramos aterrizar más programas con ese tipo de enfoque aquí en Sonora, ¿no? Sería importante. Regresando ya al ayuntamiento, foco rojo de atención, pues yo creo que en general, mi tema es las finanzas públicas, Aaron, y yo creo que ahí hay mucho por hacer. Se hizo una renegociación de la deuda en la que el ayuntamiento va a tener 70 millones de pesos extra para gastar, y seguramente vamos a ver un aumento en la calidad de los servicios, pero es un parche, necesitamos reformas de mayor calado, ¿no? Y con respecto a lo que hemos dicho en esta mesa, decía o dice el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos que hay que radicalizar la democracia, ¿no? Yo creo que está la democracia directa, donde puedes ir a una asamblea y levantando manos se puede hacer una consulta, está la representativa, en la que tú dejas que los representantes se encarguen de todo, y eso da lugar también para mucha corrupción, pero yo creo que hay un tercer punto, un punto de encuentro donde está la democracia participativa, ¿no? Donde podemos ser consultados, se pueden ser consultados los expertos, y después llegar ciertas iniciativas que se voten ya entre la gente, ¿no? Así como daban ciertos ejemplos aquí, también está el ejemplo de Tucson, ¿no? Que el año pasado sometieron a votación de la gente un impuesto para construir una carretera, un freeway, ¿no? Ese es un ejemplo de cosas que podríamos hacer aquí a nivel local. Por ejemplo, la tenencia, que es un tema políticamente muy complicado y ahorita no están las condiciones para ponerlo otra vez. ¿Por qué no le preguntamos a la gente, oye, va la tenencia, pero a cambio te vamos a dar un transporte público de la mejor calidad en el país? ¿Por qué no se nos pregunta eso, no? En vez de que demos la tenencia y no sabemos en qué se gasta, no hay rendición de cuentas, no hay relación con nuestros representantes, ¿no? Entonces creo que hay mucho por hacer, tanto desde el lado participativo como desde el lado de exigir cuentas y revisar en particular me gustaría que revisaran la cuestión municipal, sus finanzas públicas, cómo están recaudando, sobre todo el predial, más que el agua, porque el agua también, si lo recaudas, le pega mucho a los que menos tienen, pero el predial hay que colectarlo desde arriba para abajo, ¿no? Así es. En cuanto a eso, también las adquisiciones, ¿no? Y todos estos arrendamientos, ¿cómo puede ser posible que no haya un verdadero control? Porque hablamos ahorita, Cabildo, pues llegan y lo someten los alcaldes en turno, ¿no? De alguna u otra manera, y vemos cómo pues, el trienio pasado fue el asunto del alumbrado público y las bancas estas que ni Obama las tiene, las paradas que ni Obama las tiene. Sí. Que cuestan más que... Sí, ¿no? O sea, y ahora vemos iniciando el sobreprecio que hay en los camiones, en el arrendamiento de los camiones recolectores de basura, que por cierto el doctor aquí, Rodríguez Obregón, nos ayudó a hacer ese estudio. Es lamentable que pues la figura, vuelvo a lo mismo, ¿no? De los regidores, pues esté ahí pintada, y que haya algunos que intenten hacer ahí un contrapeso, pero los aplastan, pues, ¿no? La gran mayoría que están sometidos a los alcaldes. Disciplina partidista. En turnos, así es. Doctor, hay otro tema. Nada más, fíjate que hay un caso muy interesante que se acaba de presentar aquí en Hermosillo, que involucra al gobierno estatal, municipal y federal, que me parece que responde a la necesidad de un nuevo federalismo, un federalismo más cooperativo, más coordinado.
el caso del estadio, por ejemplo. Es obvio que la sociedad no quería la venta del estadio, no quería privatizar ese espacio. Los hermosillenses la tenían muy difícil porque el estadio no es del gobierno municipal, es propiedad del gobierno estatal. Entonces ahí se requiere esa participación para que se justifique socialmente una decisión, en sentido de orientar las decisiones hacia lo que la gente quiere, hacia lo que la gente piensa que es lo mejor para el futuro de sus hijos, de su familia, en este caso espacios deportivos, espacios verdes, parques. Afortunadamente, pues el presidente tomó la decisión correcta, vino y nos echó la mano y dijo, no, el estadio no se vende, hay que fomentar el deporte, y incluso afortunadamente ahí mata a otro pájaro, dice, esta lana es para otra institución pública, el ISTESON. Okay, sí, vamos a inyectarle recursos. Bueno, eso pero eso me refiero, si hay participación ciudadana, entonces los gobernantes van a tener que orientar sus decisiones hacia esa exigencia, esa demanda de los ciudadanos, pero necesitamos abrir esas puertas en los 3 niveles de gobierno. Y si los 3 niveles de gobierno se coordinan para tomar decisiones orientadas precisamente a incrementar el nivel de vida de la población, pues pienso que podemos llegar a un México mucho mejor, donde todos a nivel sociedad local, sociedad estatal, sociedad nacional, podamos vivir mejor. Así es. Es un reto. Nos quedan 5 minutos y no quisiera irme sin tocar un tema que a mí en lo personal que considero muy relevante, incluso para el saneamiento de las finanzas del ayuntamiento, que como lo dice Mario, pues es el cuarto más endeudado. Lástima que yo creo que ya no nos va a dar tiempo de hablar sobre la seguridad pública, en otra ocasión lo haremos, pero es sobre la paramunicipal con mayor ingreso que cualquier, es más que yo creo que el propio municipio, que es Agua de Hermosillo, ¿no? Que podría ser insisto, el órgano que sanee las finanzas en 3-4 años, manejado pulcramente obviamente, pero pues evidentemente hay una mafia ahí que viene, controla desde el Consejo Consultivo Ciudadano, Junta de Gobierno, y tiene sometido a un beneficio popular de grupo muy reducido, y estamos hablando, yo por algunas investigaciones que he hecho, que cada año hay agua no contabilizada, que así le llaman, ¿no? Oficialmente, en buen cristiano es agua robada, agua que alguien la está consumiendo o algunos la están consumiendo y no se factura. Y va entre 35 y 40 millones de metros cúbicos al año, lo cual representa entre 400 y 600 millones de pesos al año. Y aún así, el 2016 yo tengo ahí una solicitud que se hizo de que se hiciera una auditoría a esta paramunicipal por parte del Congreso, y donde el ISAF avala que hubo un superávit de 400 millones de pesos. Entonces, si le subamos 500, 600 millones que andan ahí perdidos en agua no contabilizada, estamos hablando que esta paramunicipal tendría 1,000 millones anuales de pesos. Es decir, yo sé, tiene que haber reinversión, pero vamos a suponer, ¿cuánto es ahorita la deuda? Casi 3,000 millones, ¿no? 1,700. La deuda, 1,700. Cerca de 1,800, 1,900. Hay que agregarle 300 millones del agua, sí. Ok, entonces son 2,100. Estamos hablando que en unos 3 años, pues puedes, o 4, puedes sanear las finanzas del ayuntamiento, manejándose pulcramente Agua Hermosillo. No sé quién quiera aquí hacer algún comentario. Yo nada más decir a propósito de lo que comentas, Aaron, precisamente para discutir estos temas y otros más, a principios de agosto, y les extiendo la invitación, y al auditorio también, y a la mesa, por supuesto, que vamos a tener un foro del agua, hacia la construcción de la nueva ley de aguas nacionales. Entonces, viene el presidente de esa comisión del Congreso Federal, el diputado Feliciano Flores, compañero, y vienen otros compañeros y compañeras, y vamos a tener diversas voces. Vamos a estar aquí en Hermosillo. Yo solicité que Hermosillo fuera sede, porque Sonora no estaba contemplada. Yo solicité que Hermosillo fuera sede, y viene también gente pues de la zona serrana, porque tenemos que escuchar la diversidad de voces y el problema que tenemos en Hermosillo. Además, al día siguiente, y les voy a pasar el programa con más puntualidad, vamos a estar también en Cajeme. Ya hay un compromiso de estar en las 2 sedes y de acompañarla. Entonces, para que lo contemplemos, y me parece que estos y otros temas con urgencia los tenemos que discutir ahí, tratar de dejar de un poco de lado las pasiones y ser desde la... En Cajeme vas a... Aquí en Hermosillo, ya el otro día en Cajeme. Okay. O sea, vamos a estar en las dos, vamos a estar en las dos, justamente en las 2 sedes vamos a estar, para que se reconozcan las problemáticas. Nada más decir, van a ser 5 y 6 de agosto, 5 y 6 de agosto, 5 en Hermosillo, 6 en Cajeme. ¿En qué recinto? Estamos, justamente es lo que estamos planeando, y nada más decir algo.
Algo que tiene que atravesar precisamente esta ley como la primera discusión es el derecho humano al agua. Exactamente. Eso. Exactamente. Ahorita que lo señalabas del agua, bueno, es un problema heredado, ¿no? Por ejemplo, cuando uno revisa los indicadores... Un minutito para que le eches también a mano, Okay. porque ya nos quedan 2 minutos. Rapidísimo. Por ejemplo, del total de agua producida, solamente arribita el 60% se factura y solamente el 40 y tantos % se cobra. Entonces se tiene que revisar también desde el punto de vista técnico. 35% creo que Sí. anda la eficiencia. Sí, entonces hay fuga de agua, hay extensión, es lo que tiene que revisar, ¿no? Y nada más para terminar, que es algo que tenemos que impulsar en los gobiernos de todos los niveles, sobre todo el municipal por la cercanía con la gente y en relación también al agua, la transparencia. O sea, en la medida que tengamos participación ciudadana, observatorios ciudadanos del agua, por ejemplo, transparencia con información constante, cotidiana, del uso de recursos, lo que está haciendo en esas dependencias, me parece que esto va a mejorar mucho. Y lo más importante, va a generar confianza y va a incentivar en los ciudadanos mayor colaboración, aportación, pago de impuestos, colaboración con trabajo. Es muy importante entonces atacarlo, estos problemas que hemos tenido de corrupción, de desconfianza a través de transparencia y participación ciudadana. Muy bien. Mario, qué bueno, ahorita decía la diputada Wendy, Sí. es un derecho humano, ¿no? Y tú también ahorita decías, los que están pagando es los de bajo o de clase media hacia abajo, Sí. y los que más tienen son los que menos pagan. Ahí se concentra todo pinta de cuerpo entero de cómo está la situación de agua de Hermosillo, porque quienes más tienen son los que menos están pagando, ¿no? Claro, no se vale hacer con donaciones a los grandes deudores, que generalmente los grandes deudores pues son las casas más grandes, y los los desarrolladores más grandes, ¿no? Entonces hay que industrial. ponerle atención a eso, hay que ponerle atención al guachicoleo de agua, porque aquí en el acueducto hay mucho robo de agua, le abren en ciertos tramos del acueducto y se van arroyos a sus beneficios propios, ahora sí que a su propio rancho. Y de ¿no? agua de Hermosillo, dentro, es como Pemex, dentro Sí, de y está también el huachicoleo, es el más grande del huachicoleo. Y la otra cosa, un avance muy importante a nivel nacional es que en Zacatecas, lo comentamos la vez pasada, ya hay impuestos medioambientales, y uno de ellos es para las mineras o toda aquella actividad que contamine nuestros ríos, ¿no? y acuíferos, en fin. Eso sería también, habría que revisarlo, porque además de ser un derecho humano el acceso al agua, también la calidad del agua, ¿no? Tener acceso a la mejor calidad del agua debería serlo, ¿no? Ok, muy bien. Pues muchas gracias. Gracias. Muy enriquecedora la mesa. Bueno, ojalá ahí podamos seguir avanzando con este tipo de temas más seguidos, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti. Les recuerdo que, bueno, ay, ya me están cortando. Bueno, yo soy Aarón Tapia, nos escuchamos el próximo martes el próximo jueves a la 1 de la tarde. Esto fue la tertulia polaca por la voz del Pitico 88.1 FM. Somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Gracias. Se me olvidó.